Sección 3. El sacrificio de la misa. Si la regeneración bautismal, el rito de la iniciación de Roma y la justificación por las obras son caldeos, el principio incorporado en el sacrificio incruento de la misa no lo es menos. Por Tácito sabemos que no se permitía derramar sangre para ser ofrendada en los altares de la Venus Pafiana. Las víctimas se empleaban para propósitos del aruspicie, que presagiaba sobre las consecuencias que podían derivarse de los acontecimientos resultantes de la inspección de las entrañas de esas víctimas, pero se exigía que los altares de la diosa Pafiana se mantuvieran limpios de sangre. Tácito manifiesta que el aruspicie del templo de la Venus Pafiana se traía de Cilicia, pues los licios tenían un conocimiento especial de los ritos de la diosa, con el fin de que pudieran ser debidamente practicados según la supuesta voluntad de la diosa. Tarso, la capital de Cilicia, fue edificada por Sennacherib, el rey asirio, imitando exactamente a Babilonia, y de su religión habría una correspondencia natural. Así que cuando encontramos un sacrificio incruento en Chipre, y cuyo sacerdote proviene de Cilicia, se presume firmemente, dadas las circunstancias, que el sacrificio incruento llegó allí desde la Babilonia, por medio de Cilicia. Esta presunción se refuerza grandemente cuando encontramos, según Heródoto, que la peculiar y abominable institución babilónica de prostituir a las vírgenes en honor de Milita era también observada en Chipre en honor de Venus. Pero el testimonio categórico de Pausianas le confiere la certeza a esa presunción. Cerca de este, dice el historiador, hablando del templo de Venus en Atenas, está el templo de Venus celestial, que primero fue adorada por asirios y después de estos por los pafianos en Chipre y por los fenicios que habitaban la ciudad de Escalón en Palestina. Pero los citerianos veneraron a esta diosa como consecuencia de haber aprendido sus sagrados ritos de los fenicios. Entonces, la Venus asiria, es decir, la gran diosa de Babilonia, y la Venus chipriota eran idénticas, y en consecuencia los altares incruentos de la diosa pafiana demuestran el carácter de la adoración peculiar de la diosa babilónica, de la cual provenía. En esto, la reina diosa de Caldea difería de su hijo, que era adoptado en sus brazos. A él se le representaba, como hemos visto, deleitándose con la sangre, pero ella, como la madre de la gracia y de la misericordia, como la paloma celestial, como la esperanza del mundo entero, era renuente a la sangre y se le representaba con un carácter benigno y dulce. En efecto, en Babilonia tenía el nombre de Militia, es decir, la mediadora. Quien lea la Biblia y vea cómo se dice en ella explícitamente que así como hay un solo Dios, así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Deberá asombrarse de cómo alguna vez pudo la mente de alguien concebir la idea de concederle a María el carácter de mediadora, como lo ha hecho la Iglesia de Roma. Pero el carácter atribuido a la diosa babilónica como Militia explica esto suficientemente. De acuerdo con este carácter de mediadora, recibió el nombre de Afrodita, es decir, apaciguadora de la ira, aquella que con sus encantos podía ablandar el corazón del encolerizado Jove y amansar los espíritus más rudos de los dioses o de los hombres mortales. En Atenas se le llamaba Amasuria, es decir, la madre de la bondadosa aceptación. En Roma recibió el nombre de Bonadea, la diosa buena, cuyos misterios eran celebrados como especial secreto por las mujeres. En la India, la diosa Lakshmi, la madre del universo, la consorte de Vishnu, se le representa también como poseedora de la más bondadosa y cordial disposición, y esta disposición se le atribuye igualmente a la diosa babilónica. En las fiestas de Lakshmi, dice Coleman, no se ofrecen sacrificios sangrientos. En China, los grandes dioses de los cuales depende el destino final de la humanidad son considerados como objeto de terror por la mente popular. Pero la diosa Quan Yi, la diosa de la misericordia, en quien los chinos de Cantón ven alguna semejanza con la Virgen de Roma, se le describe mirando con ojos compasivos al culpable e interponiéndose para salvar las almas miserables, aun de los tormentos a los cuales hayan sido condenadas en el mundo de los espíritus.
Por lo tanto, es considerada con especial favor por los chinos. Evidentemente, este carácter de Madre Diosa se le ha propagado en todas las direcciones desde Caldea. Así vemos, como ocurre en Roma, que representa a Cristo, el Cordero de Dios, manso y humilde de corazón, que nunca quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, y que dijo palabras del más dulce estímulo para los afligidos penitentes, y que lloró sobre Jerusalén y que oró por sus victimarios, como un juez severo e inexorable, ante quien el pecador debe arrastrarse en el polvo y todavía nunca estará seguro de que sus oraciones sean oídas. En tanto que a María la ensalza con la luz más encantadora y atractiva como la esperanza del culpable, como el gran refugio de los pecadores, llegando a decir del primero que se ha reservado para sí mismo la justicia y el juicio, pero que ha depositado en su madre el ejército de toda misericordia. Las más caracterizadas obras devocionales de Roma están saturadas de este mismo principio, exaltando la compasión y la dulzura de la madre en detrimento del carácter amoroso del hijo. Así, San Alfonso María de Lingorio dice a sus lectores que el pecador que se arriesgue a llegarse directamente a Cristo lo haga con temor y cuidado de su ira, pero que emplee la mediación de la Virgen con su hijo, y ella solo tendrá que mostrarle a ese hijo los pechos que lo amamantaron, y su ira se apaciguará inmediatamente. Pero, ¿en qué parte de la palabra de Dios puede haberse fundado semejante idea? Con seguridad, no es la respuesta del Señor Jesús a la mujer que exclamaba: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste». Jesús respondió y le dijo: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Lucas 11, 27 y 28. No puede dudarse de que esta respuesta la dio el Salvador conocedor del futuro, para prevenir desde el principio toda idea parecida a la expresada por Alfonso María de Lingorio. Sin embargo, esta idea, que no se encontrará en las Escrituras y que ellas rechazan expresamente, estaba ampliamente difundida en los ámbitos del paganismo, tanto que encontramos una representación exactamente igual en la mitología hindú con respecto al dios Shiva y a su diosa Kali, cuando este dios apareció como un niño. Dice la Linga Purana: apareció como un niño en un cementerio rodeado por los espectros, y Kali, su esposa, al verlo, lo alzó y acariciándolo le dio el pecho. Él mamó el lactario fluido, pero cuando se enojó, Kali, con el fin de contentarlo y apaciguarlo, lo estrechó contra su pecho y bailó en medio de los muertos con los duendes y demonios acompañantes, hasta cuando él estuvo satisfecho y contento, mientras Vishnu, Brahma, Indra y todos los dioses, inclinándose, alababan con laudatorios acentos al dios de los dioses, Kal y Parvati. En la India, Kali es la diosa de la destrucción, pero aún en el mito que se relaciona con la diosa de la destrucción, el poder de la Madre Diosa, al apaciguar a un dios enojado por medios propios únicamente para apaciguar a un niño malhumorado, ha producido una relación similar. Si la historia hindú muestra a su dios de dioses con una luz tan degradante, ¿no es mucho más honrada la historia papal para el hijo de la bienaventurada, cuando lo representan como necesitado de ser pacificado por su madre, mostrándole los pechos que lo amamantaron? Todo esto se hace solamente para ensalzar a la madre como más bondadosa y más compasiva que su glorioso hijo. Esto fue lo mismo que ocurrió en Babilonia, y a ese carácter de la diosa corresponden exactamente sus ofrendas favoritas. Por tanto, encontramos que a las mujeres de Judá se les representaba simplemente ofreciendo sahumerios a la Reina del Cielo, y le derramamos libaciones y le ofrecemos tortas. Jeremías 44:19. Las tortas eran el sacrificio incruento que ella exigía. Sus devotos no solamente le ofrecían este sacrificio incruento, sino que cuando eran admitidos a los más altos misterios, participaban de una fidelidad juramentada para con ella. En el siglo IV, cuando la Reina del Cielo, bajo el nombre de María, estaba empezando a ser adorada en la iglesia cristiana, también se introdujo este sacrificio incruento.
Epífano dice que la práctica de ofrecer y de comer al sacrificio empezó entre las mujeres de Arabia, y en ese tiempo fue bien conocido por haber sido tomado de los paganos. La misma forma del sacrificio incruento de Roma puede indicar de dónde procede. Se trata de una oblea pequeña, redonda y delgada, y la Iglesia de Roma pone mucho énfasis en su redondez para usar el lenguaje expresivo de John Knox con respecto a la oblea de Dios. Si al redondearla se daña el círculo, entonces otra de sus obleas acompañantes debe recibir el honor de convertirse en Dios, y la desdichada oblea cuarteada o rajada, que una vez tuvo la esperanza de convertirse en Dios, debe, además, ser dada a un niño para que juegue. ¿Qué pudo haber inducido al papado para insistir tanto en la redondez de su sacrificio incruento? Evidentemente nada que tenga que ver con la institución divina de la cena de nuestro Señor, pues en todos los relatos que se hace sobre ella no hay ninguna referencia a la forma del pan que tomó nuestro Señor cuando Él lo bendijo y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí». Por pequeña que fuese, podría tener alguna referencia sobre la forma del pan pascual de los judíos, pero sobre este asunto no se dan normas en los libros de Moisés. Sin embargo, la importancia que Roma le atribuye a la redondez de la hostia debe tener alguna razón, y esta razón se encontrará si ponemos atención a los altares de Egipto. La torta delgada y redonda, dice Wilkinson, se encuentra en todos los altares. Casi toda insignificancia o título tenía un significado simbólico en el culto egipcio. El disco redondo, tan frecuente entre los emblemas sagrados de Egipto, simboliza el sol. Cuando Osiris, la divinidad solar, se encarnó y nació, no fue solamente para que diera su vida como sacrificio por los hombres, sino para que pudiera ser la vida y el alimento de las almas de los hombres. Se acepta universalmente que Isis fue el prototipo de la Ceres griega y romana. Pero obsérvese que Ceres fue adorada no solamente como la descubridora del cereal, sino que fue adorada como la madre del cereal. El niño que ella dio a luz, Esiri, la simiente, o Bar, se le llamó más frecuentemente en Asiria y que también significa el hijo o el cereal. Los no iniciados podían reverenciar a Ceres por el don del cereal con el cual alimentaban sus cuerpos, pero los iniciados la adoraban por un don más alto, por alimentar sus almas, por darles de ese pan de Dios que viene del cielo para la vida del mundo, del cual, si un hombre come, nunca morirá. ¿Cree alguien que solo es la doctrina del Nuevo Testamento el que Cristo sea el pan de vida? Nunca pudo haber vida espiritual en ninguna alma desde que comenzó el mundo, al menos desde la expulsión del Edén, que no fuera alimentada y mantenida por el alimento continuo de la fe en el Hijo de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Juan 1:16. Pablo nos dice que el maná que comieron los israelitas en el desierto era para ellos un emblema y un símbolo viviente del pan de vida. Todos comieron de la misma vianda espiritual. 1 Corintios 10:3. Es decir, comida que tenía el propósito no solo de mantener su vida material, sino el de señalarles a aquel que era la vida de sus almas. Clemente de Alejandría, a quien estamos grandemente agradecidos por los descubrimientos que en los tiempos modernos han sido hechos en Egipto, nos asegura explícitamente que en su carácter oculto, los enigmas de los egipcios eran muy similares a los de los judíos. Tenemos prueba clara y decisiva de que los paganos iniciados creían realmente que el cereal que Ceres dio al mundo no era el cereal de esta tierra, sino el Hijo Divino, el único por quien se podía disfrutar de la vida espiritual y eterna. Los druidas eran adoradores fervientes de Ceres y en tal condición fueron celebrados en sus poemas místicos como portadores de las espigas de trigo. El siguiente es el relato que los druidas hacen de su gran divinidad bajo la forma de cereal. A tal divinidad se le representa en primera instancia como habiendo incurrido por una u otra razón en el disfavor de Ceres, por lo que huía aterrado de ella.
Con este pánico, tomó la forma de un ave y se elevó en el aire. Este elemento no le proporcionó refugio, pues la señora, en forma de gavilán pollero, se le estaba aproximando, estando al punto de agarrarlo. Temblando de miedo, percibió un montón de trigo limpio sobre el suelo y se lanzó en medio de él, tomando la forma de un simple grano. Ceridwen, es decir, la Ceres británica, tomó la forma de una gallina negra de alto copete, descendió hasta el trigo, escarbó, lo distinguió y se lo tragó. Y como lo relata la historia, ella estuvo preñada 9 meses de él, y cuando se libró de él, se dio cuenta de que era un niño tan hermoso que no tuvo valor para darle muerte. Así que es evidente que el grano de trigo se identificara expresamente con el hermoso niño, por lo cual es todavía más evidente que Ceres, a quien el vulgo profano conocía solamente como la madre de Bar, el cereal, los iniciados la conocían como la madre de Bar, el hijo, y ahora el lector estará preparado para comprender la significación plena de la representación en el ámbito celestial de la Virgen con la espiga de trigo en la mano. Esa espiga de trigo en la mano de la Virgen es precisamente otro símbolo del niño en los brazos de la Virgen Madre. Este hijo, simbolizado como el cereal, era la divinidad solar encarnada, según el oráculo de la gran diosa de Egipto. Ningún mortal ha alzado mi velo. El fruto que he dado a luz es el sol. Entonces, ¿qué más natural que si esta divinidad encarnada está simbolizada como el pan de Dios, fuera representada como una oblea redonda para identificarlo con el sol? ¿Esto es solo una mera fantasía? Que el lector lea con atención si la siguiente cita de Hurd, en la cual describe los ornamentos del altar romano en el que se deposita el sacramento o la hostia consagrada, y después podrá juzgar. Un disco de plata en forma de sol está colocado en el altar frente al sacramento, el cual, con la luz de los cirios, adquiere una apariencia más brillante. ¿Qué tiene que hacer ese sol brillante en el altar frente al sacramento u hostia redonda? En Egipto, el disco del sol se representaba en los templos, y al soberano, con su esposa y sus hijos, se les representaba adorándolo. Cerca del pequeño pueblo de Babaín, en el Alto Egipto, todavía existe en una gruta la representación de un sacrificio al sol, donde se ven 2 sacerdotes adorando la imagen del sol. En el gran templo de Babilonia, las imágenes de oro del sol se exhibían para la adoración de los babilonios. En el templo del Cusco, en Perú, el disco fulgurante de un sol de oro estaba colocado sobre la pared para que todo el que entrara pudiera inclinarse ante él. Los peonios de Tracia eran adoradores del sol, y en su culto adoraban una imagen del sol en forma de disco colocado en lo alto de un palo largo. En el culto de Baal, practicado por los israelitas idólatras en sus épocas de apostasía, se observaba igualmente la adoración de la imagen del sol, y es sorprendente encontrar que la imagen del sol que adoraba el apóstata Israel estaba erigida sobre el altar. Cuando el buen rey Josías emprendió la obra de la reforma, leemos que sus siervos, para llevar a cabo, procedieron de esta manera, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Segunda de Crónicas 34:4. Benjamín de Tuleda, el gran viajero judío, hace un sorprendente relato de adoración del sol, aún en tiempos comparativamente modernos, con el que subsiste entre los cusitas del oriente, en el cual encontramos que la imagen del sol era incluso en sus días adorada en el altar. Hay un pueblo, dice él, de la descendencia de Cus, adictos a la contemplación de las estrellas. Ellos adoran al sol como Dios, y todo el país, por media milla a la redonda de su pueblo, está llena de altares dedicados a él. Al despuntar la mañana, se levantan y salen corriendo del pueblo para esperar la salida del sol, del cual hay una imagen consagrada en todos los altares, no a semejanza de hombre, sino de esfera solar, construida por arte mágico. Estas esferas, tan pronto como sale el sol, se encienden y resuenan con gran ruido, mientras todos los que están allí, hombres y mujeres, tienen incenciarios en las manos y todos queman incienso al sol.
Por todo esto, se hace patente que la imagen del sol encima del altar o sobre él era solo uno de los símbolos reconocidos de aquellos que adoraban a Baal o al sol, y aquí en la iglesia, que se dice cristiana, se coloca en el altar un brillante disco de plata en forma de sol, ante el cual todo aquel que adore en ese altar debe inclinarse en humilde reverencia ante esa imagen del sol. ¿De dónde, pregunto, pudo haber venido esto, sino del antiguo culto del sol o del culto de Baal? Y cuando la hostia se coloca de tal modo que el sol de plata esté enfrente de la hostia redonda, cuya redondez es un elemento tan importante en el misterio romano, ¿cuál puede ser el significado de ella? Sino simplemente el de mostrar para aquellos que tienen ojos para ver que la misma hostia es solamente otro símbolo de Baal o del sol. Si la divinidad solar fue adorada en Egipto como la simiente o en Babilonia como el grano, exactamente del mismo modo se adora la hostia en Roma. Pan de trigo de los elegidos, ten misericordia de nosotros. Es una de las preces prescritas en la letanía romana dirigida a la hostia durante la celebración de la misa, y uno, por lo menos, de los mandatos perentorios en cuanto a la manera en que se reparte esa hostia es exactamente la misma que se cumplía en el antiguo culto de la divinidad babilónica. Se exige que aquellos que participan de ella ayunen del todo, pues esto estaba establecido muy estrictamente. El obispo Hay, al formular la ley sobre el asunto, dice que es indispensable que ayunemos desde medianoche a fin de no tener nada en el estómago desde las 12 de la noche antes de que la recibamos. Ni alimento ni bebida, ni medicina, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesús, el Cristo, instituyó la Sagrada Comunión inmediatamente después de que sus discípulos habían participado del banquete pascual. Un requisito tan estricto sobre el ayuno puede parecer inexplicable, pero considerando esta disposición con respecto al sacrificio incruento de la misa, a la luz de los misterios eleusinos, esto se explica enseguida, pues allí la primera pregunta que se hacía a los que buscaban la iniciación era: ¿usted está ayunando? Y a menos que esta pregunta fuera respondida afirmativamente, no tenía lugar ninguna iniciación. Es indiscutible que en ciertas circunstancias el ayuno es un deber cristiano, pero mientras que ni la letra ni el espíritu de la institución divina demanda una reglamentación tan estricta como la anterior, las reglamentaciones con respecto a los misterios eleusinos hacen evidente de dónde han venido realmente tales requerimientos. Aunque el dios a quien Isis o Ceres dio a luz, y que era ofrecido bajo el símbolo de la oblea o de la torta delgada, como el pan de vida, era en realidad el sol, cruel y abrasador, o el terrible Moloch. En esa ofrenda, sin embargo, el terror que lo acompañaba estaba disimulado, y todo lo repulsivo quedaba oculto en las sombras. En el símbolo señalado, en el que él es ofrecido a la Madre propicia, que mitiga el juicio con misericordia y a quien se le atribuye finalmente todas las bendiciones espirituales, él es bendecido por esa Madre y restituido para ser festejado como el sostén de la vida, como el alimento de las almas de los adoradores. Así, la Madre fue ensalzada como la divinidad favorita, y así también, y por una razón completamente igual, la Madonna de Roma eclipsa por completo a su Hijo como la Madre de la Gracia y de la Misericordia. Con respecto a la índole pagana del sacrificio incruento de la misa, ya hemos visto, no poco, pero todavía hay algo que considerar, en lo que aparecerá todavía más la obra del misterio de la iniquidad. Sobre la hostia hay unas letras que vale la pena leer. Estas son IHS. ¿Qué significan estas letras místicas? Para un cristiano, estas letras tienen el significado de Iesus hominum salvator, Jesús, el Salvador de los hombres. Pero permítasele a un adorador romano de Isis, pues en la época de los emperadores habían innumerables adoradores de Isis en Roma, posar sus ojos en ella, y como las leerá, él las leerá, por supuesto, de acuerdo con su propio y bien conocido sistema idólatra, Isis, Horus, Seb, es decir, la Madre, el Hijo y el Padre de los dioses. En otras palabras, la Trinidad egipcia. ¿Puede pensar el lector que este doble significado sea algo casual? Con seguridad que no.
El mismo espíritu que convirtió la fiesta del pagano Oanes en la fiesta del cristiano Joanes, conservando al mismo tiempo todo su paganismo antiguo, ha planeado hábilmente las iniciales IHS para dar la apariencia de un tributo al cristianismo, mientras el paganismo tiene realmente toda la sustancia del homenaje que le es tributado. Cuando las mujeres de Arabia empezaron a adoptar esta hostia y a ofrecer el sacrificio incruento, todos los verdaderos cristianos vieron enseguida el verdadero carácter de su sacrificio. Ellas fueron tratadas como herejes y rotuladas con el nombre de colidirianas, del nombre griego para la torta que ellas empleaban. Pero Roma vio que la herejía podía justificarse y que, por tanto, aunque condenada por la parte ortodoxa de la Iglesia, la práctica de ofrecer y comer este sacrificio incruento fue adoptado por el papado. Y ahora, en todos los confines de la comunión romana, ha reemplazado el sencillo pero preciosísimo sacramento de la cena, instituida por el mismo Señor nuestro. Íntimamente relacionado con el sacrificio de la misa está el asunto de la transubstanciación, pero la consideración de esto sería más conveniente en una etapa subsiguiente de esta investigación. Sección 4. La extrema unción. El último oficio que celebra el papado para los hombres vivientes es darles la extrema unción, ungiéndolos en el nombre del Señor después de que han sido oídos en confesión y absueltos, con el fin de prepararlos así para su último viaje. El pretexto de esta unción de los agonizantes ha sido supuestamente un mandato de Santiago con respecto a la visita a los enfermos. Pero si el pasaje en cuestión se cita cabalmente, se ve que tal práctica nunca pudo haberse originado en la directiva apostólica y tiene que haber provenido de una fuente completamente diferente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice Santiago 5, 14 y 15. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe hará salvo al enfermo y el Señor lo aliviará. Es evidente que esta oración y esta unción fueron prescritas para la recuperación del enfermo. Los apóstoles fueron investidos con poder por su gran rey y su cabeza. Este poder se ejercía diariamente por los ancianos de la iglesia. Cuando Santiago escribió su epístola, lo hacían para la sanidad de los cuerpos de los hombres, del mismo modo que lo hizo nuestro Señor mismo. La extrema unción de Roma, como lo dice la misma expresión, no se propone ninguno de los tales propósitos, pues de ninguna manera se administra hasta cuando se ha perdido toda esperanza de recuperación y la muerte se encuentra a las puertas. Como el propósito de tal unción es totalmente contrario a la unción de las Escrituras, debe haber tenido una procedencia completamente distinta, y tal procedencia es exactamente la misma de la cual el papado ha importado, como lo hemos visto, tanto paganismo a su propio seno. La extrema unción ha venido obviamente de los misterios caldeos. Entre los muchos nombres del dios babilónico está el nombre de Beel Samen, el Señor de los cielos, que es el mismo nombre del sol y también, por supuesto, del dios Sol. Pero Beel Samen también significa propiamente el Señor del aceite, y se usaba evidentemente como sinónimo del nombre divino del Mesías. En Heródoto encontramos un relato que puede explicar plenamente este nombre. Allí se representa a un individuo que ha soñado que el sol había ungido a su padre. Que el sol ungiera a alguien no es ciertamente una idea que hubiera podido ocurrirse por sí misma, sino que cuando se sabe que el nombre de Beel Samen, el Señor de los cielos, también significa el Señor del aceite, es fácil ver cómo fue sugerida esta idea. Eso también explica el hecho de que el cuerpo de Belos babilónico se representara preservando y flotando en aceite en su sepulcro en Babilonia hasta la época de Jerjes. Y por esa misma razón, sin duda, era hueca la estatua de Saturno en Roma y estaba llena de aceite. La rama de olivo, que como ya hemos visto, ha sido uno de los símbolos del dios caldeo, tenía evidentemente el mismo significado jeroglífico, pues como el olivo era el árbol del aceite,
Así, una rama de olivo significaba emblemáticamente hijo del aceite o ungido. Zacarías 4, 12, 14. Esta es la razón de las que los griegos, al presentarse delante de un Dios en actitud de suplicantes, lamentándose por su ira y suplicando su favor, llegaban en muchas ocasiones al templo llevando en sus manos una rama de olivo. Como la rama de olivo era uno de los símbolos reconocidos de ese Mesías, cuya gran misión consistía en hacer la paz entre Dios y los hombres, así, llevando esa rama del ungido, daban testimonio de que venían buscando la paz en el nombre de ese ungido. Los adoradores de este Beel-Samén, Señor del cielo y Señor del aceite, eran ungidos en nombre de su Dios. No era suficiente con que fueran ungidos con saliva, eran ungidos igualmente con ungüentos mágicos, de la clase más poderosa, siendo estos ungüentos los medios para la introducción de drogas en sus sistemas corporales, con el propósito de excitar su imaginación, a lo cual se agregaba el poder de las bebidas mágicas que se les daban, con el fin de que pudieran ser preparados para las visiones y las revelaciones de que se les iban a hacer en los misterios. Estas unciones, dice Salberté, eran sumamente frecuentes en las ceremonias antiguas. Antes de consultar el oráculo de Profonio, eran frotados con aceite por todo el cuerpo. Esta preparación contribuía ciertamente a producir la visión. Antes de ser admitidos a los misterios de los sabios indios, Apolonio y su compañero fueron frotados con un aceite tan poderoso que sintieron como si fueran bañados con fuego. Esta fue claramente una unción en el nombre del Señor del cielo, con el fin de disponerlos y prepararlos para ser admitidos en visión a su terrible presencia. La misma razón que surgió tal unción ante la iniciación en las circunstancias dichas, resultaría todavía más poderosa para una unción especial cuando el individuo fuera llamado no a una visión, sino para enfrentarse realmente al misterio de los misterios en su presentación personal en el mundo invisible y eterno. De esta manera, el sistema pagano avanzó naturalmente hacia la extraunción. Sus seguidores eran ungidos para su último viaje, para que por la doble influencia de la superstición y de los poderes estimulantes introducidos en su cuerpo, de la única manera de que esto era posible entonces, sus mentes pudieran ser fortalecidas simultáneamente contra el sentimiento de culpa y los ataques del rey de los terrores. Es indudable que de esta fuente y de ella sola vino la extrema unción del papado, que era completamente desconocida entre los cristianos hasta cuando la corrupción hubo avanzado mucho en la Iglesia.